Saludamos muy especialmente a esta hora de la mañana al padre Diego Uribe Castrillón, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ya lo ven aquí en pantalla. Padre, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, buenos días y gracias. Entonces, aquí dispuestos pues a ver qué podemos informar y qué podemos recordar de lo que va a ser el entierro del Papa. Usted es experto en muchos temas de teología, conoce muy bien cómo funciona el Vaticano y por eso es muy importante que nos acompañe en esta mañana. Son millones de fieles católicos los que están en el mundo atentos a lo que pase en el Vaticano, la despedida del Papa Francisco y lo que viene. Empecemos por lo más importante. ¿Qué es lo que está pasando en estas últimas horas en el Vaticano con el Papa Francisco? Bueno, el ritual de las exequias del Papa es muy bello, muy sencillo en el fondo porque fue modificado en varias ocasiones. Pablo VI hizo unas variaciones y luego también con las exequias de Juan Pablo II se dio también otra forma de realizarlo. El Papa pidió algo muy sencillo y la sencillez consiste en que se han simplificado los rituales, se han adaptado algunos elementos importantes y la curiosidad es que ahorita el Papa no será sepultado en la Basílica de San Pedro, sino en la de Santa María la Mayor. ¿Qué va a haber mañana? Mejor, empecemos por lo de ahorita. Es el momento en que se cierra el ataúd con un ritual muy hermoso en el que se recuerda la vida del pontífice. Se le pone una cosa que se llama el rollito, como en un cilindro de aluminio, se pone la vida del Papa. Se hace una redacción muy linda en caligrafía muy especial y un acta como diciendo, aquí está sepultado. ¿Y ese es madera el cierre del ataúd? Se hace, primero se pone, pues tradicionalmente se hace un cierre con metal para evitar la descomposición, es un proceso bastante complejo, pero luego la tapita de madera que lleva siempre el nombre o el escudo del Papa. Y ya, sobre eso se va a poner mañana el libro de los Evangelios, que es otra parte del ritual. Pero antes se le cubre el rostro con un sudario, tenemos el sudario de Cristo, por ejemplo, ya como recuerdo. Se despide diciendo que ya ese rostro no va a ser visible. Perdón, padre, ¿el sudario es esa tela de seda? Una telita de seda. No, dijeron que de seda, yo creo que es de lino, pero bueno, en fin. Ese signo de cariño por el pontífice y se pone el rótulo, se pone un rollito en el que está escrita la vida del Papa, se ponen unas moneditas de su pontificado como para que quede identificado todo ese proceso y luego se emprende el proceso de la celebración que tendrá lugar mañana. Comienza con el traslado del féretro al atrio de la Basílica de San Pedro. La concelebración tiene una forma nueva ahora, ya se había empleado un poco en la de Benedicto, y es que pueden concelebrar todos los sacerdotes presentes en Roma, todos los obispos y obviamente el colegio de cardenales. Y el rito tiene varios pasos muy bonitos. Primero que todo, pues la liturgia de la palabra, la homilía. Casi siempre la homilía de las exequias de los papas tiene un valor muy especial. La del último papa que se celebró su exequia en Roma fue hecha por el papa sucesor, el Papa Francisco, que hizo toda la figura del Papa Benedicto. Y la homilía la pronuncia el cardenal decano, el cardenal Re. Luego sigue un ritual muy interesante, las letanías de los santos, y hay una parte que se le entrega a la iglesia de origen griego, se hace en griego, una despedida muy especial de la persona del Papa, y luego viene lo que es nuevo ahora, que es el traslado del féretro a la tumba que el Papa escogió en la Basílica de Santa María la Mayor. Entonces, claro, todo eso hay que coordinarlo con una celebración en la que hay participación de distintos idiomas. El cuerpo de la celebración es en latín y griego, porque la última parte será parte encomendada a la iglesia del rito oriental. Tampoco se entienden, ¿no? Porque no todo el mundo habla latín. Pero en el fondo hay una cosa muy buena, como ahora todo el libreto está traducido y entonces empieza a poderse percibir y la transmisión ahora es muy fácil y muy sencilla y podemos comprender porque una de las lecturas es incluso en español. Sí, las súplicas padre, están en todos los idiomas incluso. Precisamente desde traslado le quería preguntar de la Basílica de San Pedro a Santa María la Mayor. Se hace 5 kilómetros y se espera que la gente también pueda asistir alrededor de estos 5 kilómetros para darle ese último adiós al Papa Francisco. Hablemos de ese traslado, quiénes asisten, cómo se hace, cuál es ese protocolo también que es tan bonito y que de todas maneras en este caso sería quizás una de las pocas veces que es trasladado el cuerpo a otro templo diferente. Sí, ya en esa basílica hay como 9 papas sepultados de otros tiempos.
pero va a ser una novedad porque a ese traslado, pues en ese participa el Colegio Cardenalicio, participan los que asistieron a la celebración y hace un recorrido en el cual el pueblo otra vez va a tener en contacto con quien fuera su pastor. Atravesar Roma no es nada fácil, porque es una geografía distinta, compleja, hay que diseñar todo un recorrido por unas vías que ya son frecuentes y que en otros momentos han sido recorridas por el Papa por ejemplo, el desplazamiento a través de una vía muy linda que se llama la vía Merulana, que es la que cae directamente a una basílica que tiene mucho que ver con nosotros. El oro del techo de Santa María la Mayor es de nuestras tierras, eso fue de lo primero que llegó por allá en esos tiempos antiguos. El traslado es la oportunidad de que el pueblo haga lo que hacemos nosotros con nuestros difuntos, despedirlos con cariño, decirles pues en los sentimientos populares el agradecimiento y la admiración que se siente por una persona como el Papa Francisco. Padre, hay un tema que ha generado de cierta manera controversia. Usted me ayuda con la pronunciación. ¿Usted cuántos idiomas es que habla? No me acuerdo, creo que español. Bueno, hablamos del cardenal Angelo Becciu, ¿cómo se dice? Becciu. Que fue condenado en su momento o más bien entró en un juicio vaticano por parte del Papa Francisco, condenado a 5 años por el manejo especialmente de los recursos del Vaticano. Esta persona se ha dicho que ha tratado de ingresar nuevamente para poder hacer parte de las votaciones en el momento del cónclave. ¿Cómo funciona eso? ¿En realidad podría pasar? ¿Podría volver? Vea, esperemos a ver cómo resuelven en Secretaría de Estado el asunto, porque de todas maneras en el cónclave participan los cardenales activos, por la edad y por el tiempo, y obviamente si hay alguna sanción o algún impedimento, pues ellos se encargarán de dirimir desde el derecho canónico si puede o no participar. También hay la posibilidad de que se le permita alguna participación en los momentos iniciales, porque antes del cónclave hay una serie de reuniones muy interesantes del Colegio Cardenalicio. Esperemos a ver qué definen. Pero de todas maneras es curioso porque no se había presentado por ahora y en este momento este caso. Las elecciones de los papas han sido muy curiosas y tienen una historia bastante particular. Ha habido momentos muy complejos. Por allá en alguna ocasión se demoraron tanto que como 3 años, ¿no? Como 3 años, la gente les quitó el techo a los cardenales. Sí, para que se cansaran. Para que se animaran a hacer la elección. De todas maneras, esperemos a ver cómo manejan allá en esa diplomacia que es tan exquisita y tan apegada a una norma y a una ley que existe en la Iglesia. Padre, diplomacia, pero también intrigas. Muchas personas que vieron la película del cónclave se preguntan, ¿son reales esas intrigas? Además, porque también son seres humanos, crean alianzas también y muchos de ellos quieren ser papa. Ese es el objetivo final de muchos. Pero de pronto yo creo que querer como ser papa ahora no es como tan fácil, porque es una situación en la que el gobierno de la Iglesia implica una persona que tenga conocimiento del mundo, una claridad muy especial de su oficio y de su servicio. Claro, se mueve toda esa parte humana. La sabía en el Colegio de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que por allá San Juan y Santiago querían ocupar puestos importantes? Pero el Señor ya le había dicho a Pedro que él era el que iba a encabezar ese grupo. Humanamente se pueden dar todas estas cosas, pero normalmente todo este tiempo de preparación está destinado a que se haga como un análisis del mundo, se presente que la figura de quién pueda ser de verdad una persona que pueda acompañar la vida de la Iglesia y la vida de la humanidad en este momento. Normalmente tendrán que haber movimientos, conversaciones, discusiones, me imagino que al ritmo de un cafecito también, porque hasta eso está previsto, pero es natural y es humano. Nosotros estamos en una institución que el Señor le puso todo ese poder y toda esa autoridad a unos seres humanos tan normalmente ubicados en estos contextos. Padre, finalmente se ha cumplido esa intención del Papa Francisco de que fuera un funeral austero, un poco más tranquilo. Obviamente hay unos protocolos propios del acontecimiento, pero se ha cumplido con esa voluntad y lo que se prevé también para la ceremonia de mañana. Sí, de hecho es una simplificación de ritos que viene desde hace mucho tiempo. En estos días comentábamos, padre, este es el funeral más sencillo que ha habido. No, el de San Pedro debe haber sido muy triste, porque fue la figura de una persona que se sacaba del circo donde fue crucificado a una fosa por allá en un ladito de la colina vaticana que después se volvió a recuperar.
pero sí, en general, la simplicidad del rito ya había sido introducida por Papa Pablo VI, que quitó un montón de cosas muy complicadas que se celebraban en otro momento, pero se ha acogido en esencia la voluntad del Papa. Lo que él quiere estar es cerca de la Virgen, de ese santuario tan hermoso en el que él ha tenido tanto cariño de estar presente y de vincularse de una manera tan especial. Padre, finalmente para terminar esta conversación, porque este tema sigue por muchos días, la próxima semana ya con el cónclave y demás. En este momento la Iglesia Católica está en manos entonces del cardenal Camarlengo o de quién? Del Camarlengo. No, mire, esto hay que aclararlo. El Camarlengo organiza lo necesario para el proceso de la sucesión, Sí. pero la Iglesia está en manos de nosotros, Dios. en manos de Dios. En la plegaria, en la misa se dice el colegio de los obispos y nosotros conservamos la unidad y estamos en manos del Señor. Si estuviera en sus manos, ¿usted por quién votaría? No, esperemos mejor. Ay, Claudia. ¿De qué nacionalidad al menos? Que sea un ciudadano del mundo. Del mundo, perfecto, padre. Que hay grandes posibilidades que sea de continentes que normalmente no ha tenido representación Sí. del Vaticano o de un papa. Sí, por ejemplo, ya han existido papas africanos en los primeros siglos, claro, del norte de África, papas de Asia también. Es que a veces el contexto no nos da hasta tan atrás, pero ahí la importancia de esos datos. Sí, 266 que sea un papas. ciudadano del mundo. Bien, Padre Diego Uribe, bienvenido siempre a Consejo de Redacción, muy amable. Gracias. Un feliz día. A las 6 de la mañana.